Bienvenidos a esta charla. En nombre de Gama queremos agradecerles por participar y por haberse inscrito a esta charla, que es el inicio de un ciclo de charlas virtuales que vamos a estar dando. En esta oportunidad, bueno, es justamente oportunidades para el desarrollo forestal en la provincia de Santa Fe, a cargo de la ingeniera agrónoma Marcela Candiotti. Ella es directora general de Desarrollo Foresto Industrial de la Secretaría de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe. Bueno, quería comentarles que a medida que se vaya desarrollando la charla pueden ir haciendo preguntas en el chat, y al finalizar la misma las voy a estar leyendo a Marcela para que pueda ir contestando a medida que ella termine. Muchas gracias a todos, desde ya, repito, desde el nombre de Gama y de la Sociedad Rural, y bueno, a Marcela, que también de parte del Ministerio se prestó para esta charla. Así que bueno, Marce, te cedo. No tenés micrófono, Ahí estamos. Marcela. Ahí estamos. Ahora. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Gracias por hacerse este ratito para compartir el intercambio con nosotros. Si les parece, comparto pantalla y nos metemos de lleno en la presentación. Un segundo, por favor. ¿Ahí está bien? ¿Se ve bien? Bueno, la idea Perfecto. Arrancamos entonces. La idea cuando pensamos en la presentación junto con el comité organizador, es que fuera una charla de contenido más bien general, con información práctica que pudiera interesar particularmente a los productores agropecuarios. ¿Por qué hablamos de oportunidades para el desarrollo provincial, para el desarrollo forestal en la provincia de Santa Fe? ¿Por qué se nos ocurrió y por qué estamos pensando ese título? Porque definitivamente estamos convencidos que los escenarios que hoy se nos presentan, que son absolutamente complejos, desafían justamente a repensar formas de producción, formas de vida, esto directamente asociado a la cuestión del cambio climático, y brinda un abanico de oportunidades a la actividad forestal y foresto industrial que unos años atrás no se presentaban. ¿Cómo pensamos la estructuración de la charla? Una primera parte para intentar compartir con ustedes por qué entendemos que no solamente es importante, sino conveniente, desde la mirada no solamente ambiental, sino productiva, pensar en la implantación de árboles, por qué creemos que los árboles pueden ser instrumentos muy interesados y unos aliados fundamentales en esta empresa. Después hacer una referencia al marco normativo, pero de manera aspectos que hacen predios privados rurales, todo el marco de regulaciones que hoy existe y cuáles son los incentivos que hoy también están vigentes. Y hacia el final de la charla, ahondar un poquito en lo que tiene que ver con el abastecimiento de las plantas, de los árboles que son necesarios si decidimos apostar fuerte a la actividad forestal. Como bien dijo Noé, no tiene que ser extensa, hagamos un espacio para intercambios y eventualmente para ir atendiendo las consultas que puedan ir apareciendo. La provincia de Santa Fe en los últimos tiempos ha venido sufriendo eventos climáticos extremos que provocaron daños severísimos a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel social, que que involucraron a todo el territorio provincial. Pasamos situaciones de emergencia agropecuaria, de desastre agropecuario, por sequía, por inundación,
estos eventos extremos, lejos de ser una cuestión atípica, excepcional, son una constante justamente en ese marco de calentamiento global. Estamos asistiendo a una especie de reacción del planeta a la forma que venimos haciendo uso, mejor dicho, abuso de los distintos recursos, a un agotamiento justamente de los recursos naturales, y vinculado a todo esto y en este horizonte, en estos nuevos escenarios que entendemos abren oportunidades, una conciencia ambiental que se va incrementando. Los estudios, las investigaciones, no solamente dicen que estos eventos extremos van a ser cada vez más frecuentes, sino que la intensidad de los mismos va a ser también cada vez mayor. Entonces, definitivamente, nos vemos desafiados a repensar la manera en que estamos viviendo como sociedad y definitivamente repensar la manera en que estamos produciendo. El ejemplo más concreto, más contundente, tipo golpe, cual tren de frente que ha impactado a la humanidad toda durante este año es el tema de la pandemia, que claramente nos hace reflexionar respecto a la necesidad de plantear, no solamente pensar en medidas para lo inmediato, para atender la coyuntura, para atender la emergencia, sino y fundamentalmente una mirada de largo plazo, con medidas de tipo estructural, justamente con una visión de sistema. Metiéndonos ya más a lo que tiene que ver con la cuestión productiva, porque, a ver, la propuesta que nosotros hacemos, la mirada, es integral, de la cuestión ambiental definitivamente, pero integrada a la cuestión productiva. Entonces, entendemos hay una línea de trabajo, varias líneas de trabajo, que pueden ser muy útiles en este sentido, que son complementarias entre sí, que se pueden potenciar, como son la diversificación productiva, las buenas prácticas agropecuarias y la implementación de distintas herramientas de mitigación, de adaptación a este que ha pasado a ser el problema ambiental más grave a nivel global y que creo que nadie ya lo discute, que es el tema del cambio climático. Justamente en relación a esas herramientas de mitigación, a esas líneas de mitigación y de adaptación, es donde creemos que la actividad forestal, el árbol, el incremento del patrimonio arbóreo, la conservación, la restauración del patrimonio forestal que hay, puede jugar un rol muy importante, puede pasar a ser un aliado fundamental de cara a los sistemas productivos, fundamentalmente, que es lo que especialmente hoy nos convoca. Los árboles tienen beneficios que son muy variados, están muy probados, proveen diversidad de bienes, de servicios ecosistémicos, permiten el agregado de valor, integrar los territorios, mejorar la calidad de vida, el bienestar de las personas, el bienestar de los animales. Y por eso es que estamos convencidos que en esta promoción de la actividad forestal, porque pueden cumplir roles muy diversos y muy importantes, que es de los que vamos a tratar de hablar a lo largo de toda la charla, porque de nuevo creo que entendemos fundamental que, los entendemos herramientas fundamentales de caras a la adaptación y al ajuste a estos escenarios tan complejos que hoy nos están desafiando. Los árboles pueden constituirse y se constituyen en ordenadores del territorio, definitivamente pueden plantearse desde un lugar de alternativa productiva. No estamos hablando de desplazar a producciones que estamos haciendo, sino justamente de complementarlas, de potenciarlas, y definitivamente un lugar indiscutido desde un lugar de provisión de servicios ambientales. Tampoco creemos que sean solo los árboles la solución, los estamos planteando como uno de los instrumentos que suman y que combinados con un montón de otros pueden ayudarnos en este proceso de adaptación y de ajuste a estas nuevas realidades. De las distintas formas que hay en la naturaleza, de las distintas formas vegetales, los árboles son el elemento más importante, más contundente, que ordena, que organiza los territorios. Conforman lo que se llama infraestructura verde y definitivamente cumplen un rol fundamental en distintos procesos ecosistémicos, tanto a nivel local como a nivel regional. Otro de los roles fundamentales y están hoy arriba de la mesa con todo este tema del cambio climático, tiene que ver con la función de ser mejoradores de la calidad del aire.
Necesariamente esto vinculado al proceso fotosintético a partir del cual toman, inhalan el dióxido de carbono, que es uno de los principales gases causantes del calentamiento global, y liberan en esos procesos, en ese proceso liberan el oxígeno tan necesario para la vida, pero toman a su vez, inhalan otros gases contaminantes, a la vez que capturan polvo atmosférico y otras partículas, incluso por la simple intercepción en estructuras, particularmente en las estructuras de las hojas. Por eso es que tienen ahí un rol tan importante desde un lugar de ayudarnos a disminuir la contaminación a nivel del aire. Indiscutido el rol en todo lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad, el lugar estratégico en corredores biológicos, bueno, brindan refugio a los animales, a los insectos. Quien discute su función desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista paisajístico, está cada vez más probado los beneficios que tienen también sobre la cuestión psicológica, este cable a tierra que necesitamos particularmente en momentos en que el común de nosotros vive en automático, en una manera absolutamente adrenalínica. Está probado que los árboles justamente nos permiten esa reconexión con la naturaleza, transmiten paz, tranquilidad. Estamos hablando de beneficios múltiples. Otro rol fundamental tiene que ver con la regulación de los procesos hídricos. Los árboles fijan suelo, se anclan al suelo, participan de toda la dinámica del agua, recargan acuíferos, toman agua, está todo el intercambio que se da a partir de los procesos de evapotranspiración, protegen las cuencas, tienen un rol muy importante en lo que tiene que ver con la mitigación del impacto, del efecto de las lluvias. Esto en las ciudades es muy importante. ¿Por qué? Porque la presencia, digamos, de los árboles, la barrera que significan y sus estructuras, particularmente las estructuras aéreas, hace que parte del agua de lluvia que cae quede retenida en esas estructuras, no llegue a caer al suelo, a su vez disminuye la velocidad. ¿Y esto por qué también tiene tanta importancia? Porque a nivel del agua que llega y que después va a escurrir, con las consecuencias también que esto puede traer, influyen no solamente en la cantidad del agua, de esa agua de escurrimiento, sino también en la velocidad en que la misma se desplaza. Esto es igualmente importante desde un lugar de protección a nivel de los espacios rurales, todo lo que tiene que ver con los procesos hídricos, la protección de la erosión, el arrastre que viene asociado en ese desplazamiento del agua en ambientes rurales, de las capas, digamos, la afectación a la estructura de las capas superiores del suelo, el arrastre de materia orgánica, la pérdida de fertilidad, y con eso del potencial productivo de las tierras. Son también bombas naturales de succión de agua. Esto es importante como aliados, particularmente en ambientes donde tenemos restricciones que están dadas por anegamientos o por presencia de napas muy altas, porque lo que hacen es actuar chupando caudales importantes de agua. En ese tipo de ambientes serían instrumentos muy interesantes para combinar en esos sistemas. De hecho, en los últimos años lo que vemos es que hay un incremento en las consultas que hay en relación a esto, de productores que se encuentran con lotes en donde los anegamientos son cada vez más prolongados o tienen problemas de napas que siempre están a niveles muy altos de superficie, y en este tipo de situaciones es interesante la introducción del árbol también con estos objetivos. Merece mencionarse en este punto que en el vivero provincial, en el marco de un convenio que tenemos con INTA Delta, se están multiplicando distintos materiales de una genética mejorada, particularmente, digamos, distintas salicasas, pero particularmente clones de sauce, que ya han probado un muy buen comportamiento en distintos campos que se implantaron en la provincia de Santa Fe, campos que tienen cuestiones de restricciones justamente asociadas a presencia de abundancia de agua, y a su vez tienen un potencial forestal, incluso muchos de ellos un potencial apícola melífero muy interesante.
Otro de las funciones esenciales tiene que ver con la regulación de los procesos térmicos y de los procesos eólicos. Una asociación muy común que hacemos, creo que todos, es asociar el árbol a la sombra que los mismos brindan, y esto particularmente cuando hablamos de temperaturas elevadas, a varios grados por debajo, digamos, de los espacios, de la canopia, por debajo de la copa de los árboles. Eso es así, eso está probado, y esto es fundamental porque hace al bienestar de las personas, al bienestar de los animales, tanto en los ámbitos urbanos como en los ámbitos rurales. A su vez también está muy estudiado y muy probado el efecto benéfico que significa la implantación de cortinas, justamente la implantación o sea, de árboles en forma lineal, por supuesto con las cuestiones técnicas muy estudiadas en relación a una correcta elección de especies, asegurar la permeabilidad también de las barreras, pero tienen un efecto muy importante en la protección que brindan al área por detrás, digamos, de la cortina, que puede llegar a ser hasta 20 veces la de la altura de la propia cortina. La implantación de cortinas forestales también entendemos que es una herramienta muy interesante, no solamente desde un lugar de provisión de servicios ecosistémicos, sino como una alternativa productiva para lo que es la gestión de suelo agrourbano, en áreas de periurbano, en esta transición, en estos espacios que tienen una complejidad tan alta. Creemos que ahí es una alternativa muy interesante que incluso puede combinarse con el acceso a los beneficios previstos por la Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, de los que vamos a hablar más avanzada la presentación, incluso más asociado particularmente a lo que es la provisión de madera, y fundamentalmente en áreas de bordos, en donde estamos hablando de muchas de ellas, de suelos de una aptitud, de una calidad muy alta, abriría una oportunidad enorme a la implantación allí de especies de mayor valor, eh, que generalmente están asociados a mayores exigencias en calidad de sitio, y ahí sería una alternativa también muy interesante. La propuesta que hacemos desde la mirada forestal en este tipo de espacios a partir de la implantación de cortinas es en relación a que las cortinas tienen que incluir varias especies, varios estratos, es decir, varias alturas para asegurar una gradualidad, y pensar en que sean multipropósito, es decir, esto que veníamos hablando, perseguir a partir de su implantación distintos fines, no solamente los bienes, los servicios de los que estábamos hablando, sino fundamentalmente, por ejemplo, podemos implantar no solamente para aprovechamiento de madera, eventualmente de leña, podemos hacer una implantación de frutales, podemos hacer una combinación con la actividad apícola y con otras. Las cortinas en esos lugares se transforman en verdaderas barreras de protección, barreras visuales, barreras auditivas, ayudan también a la retención de polvo, de materiales, de distintos tipos de materiales que puedan quedar, y también está probado que pueden usarse para frenar un alto porcentaje de las probables derivas. No me quiero meter en el tema de lo que tiene que ver aplicación de fitosanitarios porque tiene una complejidad mucho más grande, pero está descartado que cuando hablamos de aplicaciones de fitosanitarios definitivamente tenemos que hablar de buenas prácticas, y la deriva es algo que no debería ocurrir. Ahora, si eventualmente ocurre, la barrera forestal sería la última, digamos, justamente la última barrera para el impacto de ese producto que está volando antes de su afectación, digamos, al área que se intenta proteger. Estas áreas con tanta complejidad, digamos, hablamos justamente de la protección o de la barrera entre áreas urbanas, áreas de producción agropecuaria, plantas industriales, zonas de acopio, incluso todo lo que tiene que ver con los loteos. Bueno, esto va asociado a una complejidad mayor, tiene que ver con la necesidad de ordenar el territorio y demás, pero entendemos que en este tipo de espacios las cortinas forestales multiestrato y multipropósito serían una herramienta muy interesante, incluso planteada desde un aprovechamiento comercial, concretamente de la madera que podría allí obtenerse, a partir de la posibilidad de acceder a beneficios. Incluso esto también puede plantearse en el marco del cumplimiento de la ley del árbol, de la que después, si les parece, podemos ahondar un poquito más.
No solamente una enorme diversidad de servicios son los que nos brindan los árboles, sino también muchos bienes, madereros, no madereros, todo lo que tiene que ver con provisión de forraje. Esto particularmente es importante asociado a formaciones de bosque nativo y en periodos de sequía. Todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de frutos, aceites, sustancias medicinales, tinturas, cauchos, resinas, gomas, una enorme diversidad de bienes. Eh, Otra de las asociaciones más comunes que muchos de nosotros hacemos cuando hablamos de árboles, así como hablamos de sombra, aunque son muchísimo más que sombra, es lo que tiene que ver con la provisión de madera. Madera para múltiples usos, permitiendo el agregado de valor a través de procesamientos industriales, la obtención de postes, la obtención de tablas, los rollizos, la madera serrada para la fabricación de muebles, para la fabricación de distintos tipos de estructura, con una participación muy fuerte esa madera en todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción. Hay otra oportunidad enorme en el marco de estos nuevos escenarios que tienen que ver con el nuevo paradigma habitacional, la construcción, que es una tendencia que viene incrementándose, la construcción sustentable con madera asociado a la certificación de gestión forestal sostenible para la obtención de esa madera, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. Eso es algo, una demanda que se viene incrementando, y de hecho es una de las grandes oportunidades que se presentan en estos nuevos escenarios a la actividad forestal para cumplir luego ese producto final, ese objetivo. Y es una de las líneas priorizadas a nivel de las políticas forestales nacionales, justamente como uno de los ejes más importantes para su desarrollo. Eh, la madera para la obtención de pasta de papel, para la provisión de leña, de combustible. Aquí de nuevo, otra de las grandes oportunidades. Está habiendo una demanda creciente, cada vez mayor, en lo que es el abastecimiento de energías provenientes de fuentes renovables, de biomasa, y concretamente lo que es la biomasa forestal, la energía a partir de biomasa forestal, la dendroenergía, ahí podría cobrar un rol protagónico. Es decir, estarían los incentivos y la atracción de parte del mercado para la implantación justamente de árboles, la realización de plantaciones forestales con un aprovechamiento, con una finalidad de un aprovechamiento posterior energético. Esa energía, ¿para qué? Para uso domiciliario, para uso doméstico, para utilización en procesos industriales, energía calórica, energía térmica. Yo puse el ejemplo de la ramada, pero son muchas las empresas que que están incorporando todo lo que tiene que ver con biomasa forestal como parte fundamental de sus ciclos completos de producción. Eso a tu vez también está asociado muchas veces a auditorías externas respecto de cumplimiento de parámetros ambientales que son cada vez más exigentes en relación a estas inversiones que están haciendo muchas empresas importantes de la provincia. Definitivamente la complementación y la potenciación que el árbol hace al introducirse en otros sistemas productivos tradicionales, por así decirlo. Uno de ellos definitivamente es la combinación benéfica del árbol con la ganadería. En estos sistemas que son más complejos, en donde tenemos el componente árbol, el componente animal y el componente forraje, también está probado que los distintos elementos se ven beneficiados por estos sistemas, digamos, combinados, y definitivamente la eficiencia del sistema completo también es mayor y se potencia. Desde la mirada o desde el aspecto del animal, tiene un impacto directo la implantación de árboles con lo que tiene que ver con el bienestar de ese animal, el refugio, la sombra, el abrigo, la protección de las temperaturas extremas, de la incidencia de las radiaciones. ¿Esto en qué se traduce? Este mayor bienestar se traduce en una mayor tranquilidad de ese animal, que en qué repercute, en un mayor tiempo de rumia, por ende en una mayor eficiencia en la conversión del alimento, en un menor gasto metabólico que tiene que hacer ese animal para regular la temperatura de su cuerpo,
en una mejora de los índices reproductivos. En relación al forraje, también está probado, está estudiado que el impacto es positivo, porque hay un incremento tanto en la cantidad como en la calidad de ese pasto, una estabilización de la oferta forrajera, que no es una cuestión menor. A su vez también están medidos incrementos en los niveles de proteína y en los niveles de fósforo. Y yendo a la componente forestal pura, digamos, en estos sistemas en donde se combina la implantación de árboles con la presencia de los animales, el tipo de tratamientos, de intervenciones que se hacen para que la madera que se está generando sea de la mayor calidad, muchas veces se asocian a raleos, que significa ir sacando parte de los árboles que se implantaron originariamente, se hacen raleos más intensos en épocas, en momentos más tempranos de la edad de la plantación, con la finalidad justamente de permitir una mayor entrada de luz, pensando en el pasto, pensando en el forraje. ¿Y esto qué significa desde la mirada forestal? Que tenemos rollizos de mayor diámetro, de mayor calidad, en tiempos más cortos. Definitivamente, cuando se plantean las combinaciones de los árboles con la ganadería, se habla siempre de un doble piso de producción, porque los animales representan la caja chica, en tanto la forestación significa el ahorro. Entonces hablamos, creo, de múltiples beneficios de la combinación de los árboles y el ganado en bosque nativo, a partir de la posibilidad de hacer, bueno, no solamente manejo sustentable de esas formaciones de bosque nativo, sino se pueden pensar también en estrategias de enriquecimiento, con posibilidad también de acceder a los subsidios que prevé la ley de bosques cultivados. Estos serían sistemas silvopastoriles, la combinación de los animales con los árboles en sistemas foresto-ganaderos, pudiendo implantárselos en forma de cortina, en forma de montes de abrigo, de reparo, montecitos de sombra, o bien directamente como grandes bloques forestales, lo que se llaman macizos forestales. Son distintas alternativas que habrá que evaluar después las conveniencias de cada una desde lo técnico y el planteo que se hace en cada unidad productiva. Otra herramienta u otra oportunidad muy interesante de la cara de estos a la luz de estos nuevos escenarios que se presentan, tiene que ver con la posibilidad también en estos sistemas combinados de acceder a oportunidades que se estarían presentando en el mercado, fundamentalmente mercados demandantes a nivel internacional. Lo que se venía viendo es que estaba habiendo una exigencia creciente a nivel de algunos mercados internacionales, compradores de carne, consumidores de carne, respecto de la exigencia de compromisos a nivel de responsabilidad social empresaria y de cumplimiento de parámetros ambientales cada vez más altos. Esto era una tendencia creciente. Estudios e investigaciones que se vienen haciendo particularmente durante este año indican que la pandemia ha como intensificado toda esta cuestión y lo que se espera, los pronósticos indican que superada, comillas, esta situación de la pandemia, estas exigencias van a ser tanto más altas y pueden definir la posibilidad o no de acceso a determinados mercados. No sé si ustedes escucharon, está habiendo un desarrollo en relación a la posibilidad de trabajar un sistema de certificación, de trazabilidad de carne libre de deforestación, esto asociado justamente a esta cuestión de mayor conciencia ambiental y de exigencia ambiental en relación a protección de recursos naturales, particularmente en ese caso bosques nativos, y la posibilidad también como escenario que se abre a producir y a certificar carne carbono neutral. ¿Esto qué significa? En esta combinación en sistemas silvopastoriles y foresto-ganaderos se podría compensar y certificar esto y con eso obtener un precio diferencial a nivel de los mercados, las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la actividad ganadera podrían ser compensados a partir de la implantación de árboles que se comportarían entonces como sumidero de ese mismo carbono. Otra combinación absolutamente beneficiosa, con resultados comprobados también, es el del árbol con la actividad vinculada a los sistemas de producción lechera. De nuevo, directamente asociado
a permitir o a brindar a ese animal un mayor bienestar, que tiene una directa implicancia en la mejora en la eficiencia productiva. ¿Por qué? Porque el abrigo, la protección, el reparo que estarían brindando esos árboles, lo que hacen es ayudar a mitigar el impacto del estrés calórico. Hay estudios y distintas evaluaciones realizadas por instituciones referentes, por técnicos referentes, que hablan a las claras de la necesidad de la adopción de buenas prácticas de manejo y de invertir en distintas herramientas que contribuyan a mitigar el impacto de ese estrés calórico. Muchas de estas propuestas hablan de la inversión en infraestructuras inanimadas, pero creo que a la luz de todo lo que venimos compartiendo, bien vale la apuesta al planteo de la forestación dentro también de esos sistemas de producción lechera. La complementación y la mejora tiene que ver con otras actividades productivas también. Están comprobadas los efectos sinérgicos y potenciadores de la combinación del árbol en los sistemas de producción agrícola tradicional, por el efecto de protección, por la reducción del estrés de las plantas, por el efecto justamente de protección que hace esa barrera o la componente forestal, la masa forestal, en relación a los posibles, a los daños mecánicos que puede generar justamente los vientos, una mayor disponibilidad de humedad durante todo el ciclo productivo. También es verdad que en muchos casos se ha visto una reducción en los niveles de rendimiento, fundamentalmente en las líneas que están más cercanas a la masa forestal. Esto está directamente relacionado a una cuestión de competencia por humedad a nivel de las raíces y un efecto de sombreo. Pero el balance en el área, considerándola en total, digamos, para todo lo que es el área protegida por esa masa forestal, definitivamente es altamente positivo. La combinación con otro tipo de producciones agropecuarias, como es el caso de la apicultura, la combinación con la fruticultura, lo que tiene que ver con la actividad florícola, la producción de plantas ornamentales, las actividades de huerta. La intención a lo largo de todo esto que rápidamente estuvimos compartiendo, con una mirada más bien general, digamos, para no andar en información técnica muy fina, es tratar de transmitir, intentar transmitir por qué creemos definitivamente que es importante forestar y que es conveniente desde los sistemas productivos agropecuarios pensar invertir en forestación. Ahora, ¿por qué habríamos de hacerlo en la provincia de Santa Fe? Porque lo estamos pensando como una alternativa muy interesante y una posibilidad de desarrollo para nuestra provincia. Para empezar, porque tenemos condiciones, ventajas en relación a las condiciones agroecológicas. Nuestra provincia está posicionada dentro de las que tienen la mayor aptitud para el desarrollo forestal, desde lo que son las condiciones naturales a nivel de todo el país. Tenemos una diversidad de climas, una diversidad de suelos, y a su vez la posibilidad de que un amplio abanico de especies forestales puedan no solamente implantarse en los distintos ambientes que tenemos en la provincia, sino que lo hagan y que se puedan, digamos, que tengan tasas de crecimiento muy altos. Esto, comparativamente con otros países del mundo, nos posiciona muy fuerte. La foto que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe, más o menos tenemos que hablar de unas 15.000 hectáreas de bosques cultivados. No somos una de las principales provincias forestales. Nuestra cultura productiva tradicional no es forestal, por eso hablamos de oportunidades frente a estos nuevos escenarios, porque están desafiando a partir de la ocurrencia de eventos y de situaciones que antes no los teníamos y con la frecuencia que los tenemos ahora. Más o menos 1.800.000 hectáreas de bosque nativo remanente están quedando, y lo que es interesante desde un lugar de potencialidad es que hay más de 11 millones de hectáreas productivas netas en donde la actividad forestal podría, desarrollarse
de nuevo, no digamos, corriendo o desplazando otras actividades que hacemos, sino justamente desde un lugar de complementación con ellas. ¿Qué pasa si tomamos de ejemplo con el departamento Castellanos? Lo tomamos a modo de ejemplo. Lo que hay desde el punto de vista forestal a nivel de existencia de bosques nativos, bosques cultivados, no es significativo, lo cual nos lleva a hablar, como nosotros lo entendemos, definitivamente de oportunidades y de desafíos, porque también lo que tenemos son enormes potencialidades. ¿De la mano de qué o por qué hablamos de potencialidades? Definitivamente por condiciones agroecológicas, por la calidad de los suelos, por la disponibilidad de los suelos, por la cultura agropecuaria que hay, por la impronta de trabajo y emprendedora de su gente, por el enorme desarrollo a nivel urbanístico, a nivel industrial, a nivel tecnológico. Definitivamente creo que están dadas todas las condiciones para que el desarrollo forestal y foresto industrial sea muy importante. ¿Por qué forestal en Santa Fe? Una de las primeras razones, digamos, que abonan esto es lo que mencionábamos de las condiciones agroecológicas que nos ponen en una posición favorable. Ahora también hay otras dos cuestiones que también son muy importantes. Una tiene que ver con el marco normativo que hoy existe, vigente, que no solamente regula, sino también promueve, incentiva esa actividad forestal, y la existencia de un complejo industrial muy desarrollado en la provincia de Santa Fe, distintos tipos de industrias, la mueblera es una de ellas, con una presencia muy fuerte y un posicionamiento muy fuerte a nivel nacional, que hablan a las claras de la necesidad de materia prima cerca de los lugares de procesamiento. ¿Mm? Cuando hablamos de marco normativo, como decía al principio, la idea no es ahondar digamos, en cuestiones de leyes que son bastante áridas, digamos, bastante aburridas, pero sí nos interesa particularmente hacer mención a tres. Dos de ellas son las que definen el marco, digamos, la regulación general cuando nosotros estamos pensando en una intervención forestal. Todo lo que tiene que ver con la intervención forestal en la provincia de Santa Fe está definido básicamente por dos leyes. El paraguas más grande a nivel nacional, no solo de Santa Fe, es la Ley de Bosques Nativos. La Ley de Bosques Nativos es una ley nacional, está también la ley provincial y todo lo que es la normativa reglamentaria, que es lo primero que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer el planteo fundamentalmente con objetivos de una inversión forestal, de un aprovechamiento comercial o industrial que querramos hacer de las plantas que querramos poner. Lo que tenemos que ver es si el campo donde nosotros queremos hacer esa plantación, tiene o no afectación, o sea, tiene o no presencia de bosques nativos. Entonces, esta ley de bosques nativos, lo primero que nos indica es si podemos intervenir en ese campo con objetivo forestal de un aprovechamiento industrial, comercial, si podemos intervenir o no, y en el caso que se puede intervenir, de qué manera. En el caso, y siguiendo con el ejemplo del departamento Castellanos, la superficie de bosque nativo remanente no es significativa, entonces entendemos que los objetivos de la charla que hoy nos convoca no vamos a ahondar en contarle respecto de la ley de bosques nativos. Sí, la otra ley que regula las intervenciones forestales es la ley del árbol, que establece justamente algunas obligaciones, establece lineamientos también, tanto en relación a lo que es arbolado público como lo que es arbolado privado. Ya vamos a ahondar un poquito más en algunas cuestiones vinculadas a la ley del árbol. La otra ley de la que nos interesa hablar no es ya una ley que establece obligaciones o que establece restricciones, sino que es la ley de inversiones en bosques cultivados, que lo que hace es promover justamente la realización de plantaciones, las inversiones en plantaciones, con el objetivo de la generación de una oferta mayor de madera, para después agregarle valor a través de los procesos industriales.
La ley del árbol, seguramente todos ustedes saben de su vigencia, fue sancionada, es una ley provincial que fue sancionada a fin del año 2018. Una pregunta común que nos hacen es si está reglamentada. La ley del árbol está reglamentada, se reglamentó a fin del año pasado. La autoridad de aplicación es el hoy Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Fue un proyecto innovador, en su momento sobre la base de avanzar no solamente sobre el arbolado público, sino también sobre el arbolado privado. En este sentido, la provincia de Córdoba tiene una norma del estilo, digamos, del tipo de la que hemos sancionado para la provincia de Santa Fe. La ley del árbol lo que establece es una política ambiental sobre la base de considerar una política de Estado en materia ambiental sobre la base del reconocimiento que hace de los bienes ecosistémicos que brindan los árboles, sobre la base del reconocimiento del árbol como servicio público y de declarar de interés público todo lo que tiene que ver con la promoción y la conservación del arbolado, tanto del arbolado público como del arbolado privado. Cuando hablamos de arbolado público, es el que se encuentra justamente en los espacios públicos, sea que estos estén en áreas urbanas o en áreas rurales. En este sentido, la ley del árbol lo que hizo fue derogar la ley anterior que había, que era la ley provincial 9004 de arbolado público, que entendemos es la parte de los aspectos de la ley que pueden interesar fundamentalmente a comunas y a municipios, y de nuevo, siendo el objetivo de la charla otro, no vamos a ahondar en esos aspectos de la ley del árbol. Sí, en lo que tiene que ver con las regulaciones y las obligaciones que establece en relación a los predios privados, tanto rurales como urbanos, y vamos a hacer foco, a pedido de la organización, fundamentalmente en lo que tiene que ver con forestación en predios privados rurales. La ley del árbol lo que establece es la obligación de forestar un porcentaje mínimo. ¿De qué? De las parcelas que están declaradas como rurales por catastro de la provincia. Entonces, ese porcentaje mínimo a forestar surge de la combinación de dos factores. Por un lado, la superficie que tiene esa parcela, y por el otro lado, la localización de esa parcela dentro del mapa de regiones agroeconómicas definidas por la Ley de Subdivisión de Inmuebles Rurales. Entonces, a partir de la combinación de esos dos elementos, es que se determinan los porcentajes mínimos a forestar, que oscilan entre el 0,3 y el 1,2% de la superficie. Esto está planteado para realizarse de manera gradual a lo largo de un plazo de 5 años. La ley está reglamentada, la ley está sancionada, está vigente, está reglamentada, pero todavía y particularmente estas cuestiones que hacen a la forestación en predios privados deben ser reglamentadas en sus cuestiones técnicas. Entonces, esto es una pregunta bastante común que están haciendo los productores. No están, digamos, esas reglamentaciones todavía faltan, las tiene que trabajar el Ministerio de Ambiente colaborativamente con otros ministerios, bueno, en el caso de producción uno de ellos, también hay algunos aspectos que se tienen que trabajar con vialidad, pero todavía no se está exigiendo porque se tiene que definir cuestiones básicas como, lineamientos técnicos, presentación de formularios y demás, de manera tal que todavía la provincia no empezó a exigir el cumplimiento de la ley. Lo cual no quita que los productores que quieran ir avanzando y que quieran empezar a forestar, entiendo porque no solamente la intención es transmitir que no solamente porque hay que cumplir con la ley del árbol, sino porque poner árboles en los campos es altamente beneficioso por todo esto que estuvimos hablando. Todas esas forestaciones, esas plantaciones que se puedan ir haciendo, definitivamente van a ser tomadas en cuenta, van a ser computadas en relación a la superficie, digamos, mínima que se tiene que forestar. Eso también es así. ¿Qué es lo que pasa en el departamento Castellanos? Bueno, también hicimos el ejercicio de extractar cuáles son las regiones agroeconómicas que están presentes, siguiendo con el ejemplo, y entonces lo que hicimos es cruzar estos datos con el parcelario rural
del catastro de la provincia, y aquí tenemos entonces cuál sería la superficie mínima a forestar en el departamento Castellanos en cumplimiento de la ley del árbol, que como ustedes ven no es una superficie muy grande. El cuadro de la derecha es otro ejercicio que hicimos con el objetivo de ver cómo rápidamente pueden empezar a incorporarse hectáreas al patrimonio forestal, y lo que hicimos fue estimar, digamos, o suponer que al interior de predios privados que están al costado de rutas de caminos, se foresta una cortina de 5 metros de ancho. Bueno, y ahí empezamos a tener, ya les digo, es un ejercicio de simulación, pero cómo empiezan a sumarse rápidamente hectáreas al patrimonio forestal. Otro de los aspectos importantes que determina la ley del árbol y que nos parece interesante traer en oportunidad de esta charla es la creación de la red provincial de viveros. ¿Por qué? Porque la ley del árbol avanza y establece la obligación de forestar en predios privados, en predios públicos, o sea, en arbolado público, y esto significa definitivamente una demanda creciente de plantas que va a tener que estar disponible para poder implementar la ley. Entonces, la ley del árbol lo que hace es institucionalizar una forma, una manera de organización en la que ya veníamos trabajando, y entonces crea la Red Provincial de Viveros Forestales, ahí sí, administrada por el hoy Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con eje en los viveros provinciales. Sobre este punto de red, del trabajo en red, vamos a hablar hacia el final de la presentación, que es cuando vamos a ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con abastecimiento de árboles. Otra de las cuestiones importantes de las que habla la ley del árbol, tiene que ver con algunos beneficios que contempla, como por ejemplo la posibilidad de obtener los árboles con descuento, digamos, con precios bonificados cuando se abastecen de viveros públicos. También en el caso de aquellos titulares que cumplimenten con el porcentaje mínimo exigido en un tiempo, en un plazo menor que el establecido, o bien en un porcentaje mayor, contempla la posibilidad de obtener una bonificación de hasta el 15% durante un año en el impuesto inmobiliario. Pero bueno, esto también es una pregunta bastante común. La ley prevé, como prevé estas bonificaciones, prevé también la creación de un fondo justamente para poder implementarlo. Parte del fondo está previsto sea justamente para el fortalecimiento de la red provincial de viveros, porque se entiende es fundamental para poder dar cumplimiento a la ley, poder asegurar la oferta de plantas que se necesiten para implantar, justamente para poner en los distintos espacios, pero este fondo todavía no fue presupuestado. Digamos, los distintos beneficios que la ley prevé dependen de la asignación presupuestaria anual que se hace. Bueno, este año las situaciones, el tema del coronavirus definitivamente ha puesto el eje prioritario en otras cuestiones, pero bueno, sería una herramienta que está ahí, que está prevista, pero para poder hacer uso, digamos, de los distintos beneficios, necesariamente tiene que estar previsto el presupuesto, la asignación del presupuesto a esos efectos. Otra ley, otro instrumento, el otro instrumento que nos interesaba compartir es el que tiene que ver con lo que les mencionaba, la Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, que no establece una obligatoriedad, sino que es una ley que lo que hace es promover, incentivar la inversión en plantaciones forestales. La ley madre, por así decirlo, es la ley 25.080, que fue sancionada por allí por el año 98, planteando ya desde aquel momento beneficios tanto fiscales como beneficios económicos, con un plazo de duración de 2 años. En el año 2008 se prorrogó por 10 años más, y en el año 2018 fue nuevamente prorrogado a partir de la ley 27.487. El objetivo de esta ley nacional es incrementar la oferta de madera, pero esto es fundamental porque tiene que ver con el espíritu de la ley, con el objetivo de su posterior industrialización y agregado de valor. Eso es lo que va necesariamente asociado a esa plantación.
La ley también lo que exige, lo que solicita, digamos, las distintas provincias para poder acceder a los beneficios tienen que adherir a través de una ley provincial. ¿Cuál es la situación de Santa Fe en relación a la ley nacional sancionada a fin del año 2018? Estamos en instancias finales y estamos en los próximos días elevando a legislatura para su tratamiento el proyecto de ley de adhesión. Dentro de las cuestiones importantes, como novedades que incorpora la ley recientemente prorrogada, la ley nacional recientemente prorrogada, está la obligatoriedad de las provincias de zonificar en cuencas forestales, y la posibilidad de incorporar dentro de los proyectos forestales potenciales a ser beneficiarios, digamos, del régimen, los sistemas silvopastoriles. Esto tampoco es una cuestión menor. Abiertamente ya los sistemas silvopastoriles pueden presentarse en el marco de los proyectos a los fines de la obtención de los beneficios. Los beneficios económicos consisten en dinero, en aportes económicos no retornables, subsidio, plata que no se tiene que devolver, que no solamente aplica a lo que es la plantación, sino también al enriquecimiento que se puede hacer en bosques nativos y a las distintas tareas de manejo que se tienen que hacer de esa plantación, de nuevo, porque el objetivo de la ley es promover, incentivar para que se genere madera a la que después se le va a agregar valor a través del proceso industrial. Entonces, también se subsidian las actividades de poda, de raleo, de manejo de rebrote. Se puede trabajar con diferentes especies, siempre y cuando se pueda asegurar el aprovechamiento comercial e industrial de las mismas, con distintas densidades, se pueden se pueden hacer distintos planteos técnicos, se puede plantar en forma de cortina, en forma de macizos, entonces las opciones son varias. Y definitivamente, esto lo traigo como, digamos, para dejarles la inquietud, los subsidios que se pagan, que dependen de la provincia, dependen de la especie, dependen de la densidad, son valores realmente muy interesantes. Estos valores se definen y se actualizan a partir de resoluciones del Ministerio de Agricultura de la Nación, resoluciones de la Secretaría de Agricultura, se van actualizando periódicamente, y al momento de calcularlos, siempre digamos, cada nueva resolución retrotrae un poquito para atrás y a su vez en el cálculo se es bastante generoso, digamos, para la asignación de los valores como mecanismo justamente para compensar la demora que hay desde el momento en que el productor planta al momento que el productor cobra. Que esto también vale decir que a partir de la creación del seguro verde, que ha permitido asegurar el fondeo, digamos, de la ley, el Ministerio de Agroindustria ha logrado poner, digamos, los distintos pagos al día y a lo largo de los años viene mejorando sustancialmente todo lo que tiene que ver con trámites administrativos y reducción en los plazos hasta poder percibir efectivamente el beneficio. Pero los productores cobran el beneficio y son realmente valores muy interesantes. Por último, toda la charla y la intención es de motivarlos justamente a la apuesta de plantar más árboles. Ahora, ¿de dónde sacamos esos árboles que necesitamos? Si queremos incrementar el patrimonio, si queremos cuidar lo que tenemos, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, en esta línea, en relación a este objetivo, venimos trabajando en dos líneas que también son complementarias entre sí, que tiene que ver, por un lado, con el reposicionamiento de los viveros provinciales, todo un proceso que venimos implementando hace unos años, de puesta en valor, de incremento de la capacidad productiva, de recuperación del protagonismo que los viveros provinciales han tenido históricamente, y complementariamente a esto y potenciándolo, el trabajo de organización en red a nivel de la red provincial de viveros que vincula viveros públicos y viveros privados de toda la provincia. Seguramente muchos de ustedes saben, la provincia tiene dos viveros que pertenecen, digamos, a la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Uno es el vivero provincial Santa Fe, que está en Recreo Sur, y el otro es el vivero provincial Santa Felicia, que está en el departamento Vera, en el norte provincial. En ambos centros operativos
no solamente se hacen, digamos, actividades, uno de los ejes fundamentales, pero no el único, es lo que tiene que ver con actividad de producción en viveros. Justamente allí producimos, multiplicamos una gran diversidad de especies arbóreas y de especies arbustivas que tienen como destino final justamente los planes de forestación urbana, periurbana, rural. Las plantas se venden, esa es una pregunta bastante común. ¿Quiénes pueden comprar plantas en los viveros provinciales? Un particular, las comunas, las municipalidades, los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios pueden acceder a precios bonificados, a precios con descuento, a partir de la firma de un convenio. Todos los años se actualiza la lista en función de las disponibilidades, se publica en el portal de la provincia, y bueno, ahí entendemos que muchos de los productores saben, pero probablemente otros no estén en conocimiento de la existencia de los viveros provinciales. Y complementariamente a este laburo que venimos haciendo de puesta en valor y de reposicionamiento, tenemos que hablar justamente del trabajo en red. La red de viveros, le decía, es una forma de trabajo en la que veníamos operando, pero es institucionalizado como herramienta a partir de la sanción de la ley del árbol. El objetivo, a partir de haberla incluido en la ley del árbol, tiene que ver justamente con la implementación de esa ley, con la necesidad de incrementar la oferta de árboles particularmente, que tiene que estar disponible para que la ley pueda cumplirse. Por esto que hablamos de la obligatoriedad de forestar en predios privados, más que se suma a todo lo que la demanda que venía siendo traccionada desde la plantación en arbolado público. Entonces, ¿de qué manera trabajamos? La red vincula, como decía, viveros públicos y viveros privados de toda la provincia. Cuando hablamos de viveros públicos, hablamos de los viveros de la provincia, hablamos de viveros comunales, viveros municipales. Hay muchos que están produciendo no solamente plantas que utilizan para sus propios, digamos, localidades, sino en muchos casos venden con posibilidad de abastecimiento a localidades cercanas y a productores de la zona. Viveros inclusivos, viveros de las universidades, de distintas ONG, como por ejemplo el caso de Incupo, viveros de distintas instituciones y una gran cantidad de viveros privados. Hoy son más de 30 los que están incorporados, digamos, y trabajando en esta forma de organización, que definitivamente es superadora de la manera que se venía trabajando, porque no solamente permite incrementar la oferta disponible, sino una cuestión tan básica como conectar quién está produciendo con quién lo está necesitando. Hay una articulación muy fuerte del sector público con el sector privado. Esto es un proceso de construcción, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero definitivamente los resultados de esta forma de trabajo hablan a las claras de sus múltiples beneficios. Y finalmente, mencionar, que no sé también si muchos de ustedes lo saben, que entendemos y nos enorgullecemos de eso, hay una enorme fortaleza desde lo que es el abordaje de la temática forestal en la provincia, porque tenemos consolidado y tenemos institucionalizado una mesa colectiva de la que participamos las distintas instituciones que en la provincia de Santa Fe tenemos incumbencia en la temática forestal. Este espacio es el equipo técnico forestal interinstitucional, el ETFI, del que hoy somos parte. Bueno, el Ministerio de Producción, a través de Viveros Provinciales, que tiene a cargo la coordinación, que es una de las instituciones fundantes, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Dirección de Producción Forestal de la Nación, el Ministerio de Agricultura de la Nación, que es justamente la autoridad de aplicación de la Ley de Inversiones en Bosques Cultivados que hablábamos, el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos a través de sus 4 circunscripciones, las Facultades de Ciencias Agrarias de la Universidad del Litoral, de la Universidad de Rosario, la Escuela Agrotécnica de Casilda, con lo cual este espacio, que parece tan sencillo, pero digamos este tipo de articulaciones no solamente público, sino con el sector privado, son tan importantes, tan necesarias, tan enriquecedoras y permiten no solamente la potenciación de las capacidades técnicas, sino de los distintos recursos y nos permiten tomar las distintas temáticas y avanzar en todo lo que tiene que ver con la política forestal en la provincia de una manera coordinada, de una manera coherente, de una manera articulada entre los distintos actores e instituciones que estamos trabajando con objetivos compartidos.
Bueno, hasta acá la presentación, espero no haber ido muy rápido, haber sido lo suficientemente clara. Y bueno, quedo a disposición para las consultas que puedan haber, que puedan estar apareciendo, o para los intercambios que les parezca conveniente que podamos hacer. Y desde ya muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. En especial, bueno, a Marcela, que dijo este momento para estar con nosotros esta mañana y poder darnos esta charla, que la verdad que fue muy aclaratoria de algunos temas. Es muy general, como ya dijimos, pero bueno, ahí en las opciones de inscripción ya vamos a ir haciendo otras charlas más específicas. Ahí estamos buscando en el chat a ver si alguien quiere hacer preguntas. No, voy mechando algunas cosas, Noelí, si te parece. Dale, Cuando hablamos, justamente cuando la comisión de Gama, cuando hicimos el contacto, había cuestiones, la intención original fue ahondar en muchos detalles en relación a la ley del árbol. Lo que yo les comentaba es esto, que más o menos algunas cuestiones fui dando sobre la charla, fui echando sobre la charla. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con reglamentaciones que hacen a la operatividad y a la implementación a campo de lo que prevé la ley del árbol, que todavía no están definidas, todavía no están reglamentadas. Entonces, nos pareció interesante empezar y bueno, y para el caso, en su momento, la presentación la haremos de manera conjunta con el Ministerio de Ambiente, por cuanto tiene la autoridad de aplicación de la ley. Pero bueno, por eso también considerábamos que no era oportuno, porque había muchas cuestiones que, si bien son de mucho interés, todavía no están reglamentadas, y desde ese lugar se puede hablar de cuál es la intención y el espíritu, porque de hecho, bueno, el Ministerio de Producción, a través de sus equipos técnicos, estuvo en la mesa de elaboración del proyecto de ley, de todo lo que es la reglamentación, pero bueno, las reglamentaciones, las distintas resoluciones técnicas, que no podían ser puestas en un decreto, porque un decreto siempre tiene que tener un espíritu mucho más general. Las cuestiones técnicas se van aprobando después por sucesivas resoluciones, porque son herramientas legales que también dan la posibilidad de ir modificándolas mucho más rápidamente. Para que ustedes sepan, una ley se modifica a nivel de la legislatura, un decreto necesita, o sea, siempre es con la firma del gobernador, y en cambio las resoluciones, las reglamentaciones en un rango de resoluciones, se pueden ir resolviendo con rangos jerárquicos inferiores, y eso hace que sean herramientas mucho más dinámicas para ir ajustándolas en función de cómo digamos, se va aprendiendo a partir de la implementación, en este caso concreto, de la ley del árbol. Bien, Marcel, tenemos una pregunta de Sofía Raca, dice: buen día, ¿los subsidios aplican para plantaciones nuevas o ya existentes? ¿Y a través de qué plataformas se gestionan? Bueno, los subsidios a la fecha aplican sobre plantaciones nuevas y sobre plantaciones existentes, pero bueno, ahora es importante mencionar esto. Justamente un par de días atrás hubo una reunión de la comisión asesora. Para que ustedes sepan, la comisión asesora es el ámbito en el que tenemos participación las autoridades de aplicación provinciales de la ley de bosques cultivados y distintos representantes del sector privado. Se están en instancias de modificación de la resolución reglamentaria, porque el objetivo, y apuntando fundamentalmente a lo que tiene que ver con plantaciones preexistentes, es apostar más fuerte a lo que tiene que ver con generación de madera de calidad, oferta maderera de calidad. Lo que se vio a lo largo de los 20 años ya que tiene de implementación de la Ley Nacional de Bosques Cultivados, que hasta ahora sí aceptaron, digamos, fueron aceptados proyectos que no eran con plantaciones nuevas, sino manejo, podas, raleos, manejo de rebrote de plantaciones que eran anteriores, que muchas veces, en la generalidad de los casos, esas plantaciones, porque respondían a otro momento, a otros objetivos al momento que se implantaron y demás, digamos, no tienen la suficiente calidad a los fines que se persigue, que es fundamentalmente la obtención de rollizos y de madera de alto valor.
Entonces esto es lo que, a la pregunta de esta persona, a la fecha sí, podés presentar tanto nuevas plantaciones como manejo de plantaciones preexistentes, pero esto es inminente que cambie. Y aplicaría solamente para lo que son plantaciones nuevas y el manejo, los tratamientos asociados a esas plantaciones nuevas. Las presentaciones se hacen a través del, digamos, el Ministerio de Producción, a través de viveros provinciales. Somos el nexo con la Dirección de Producción Forestal, con la Secretaría de Agricultura, que es la Autoridad de Aplicación Nacional de la Ley de Bosques Cultivados. O sea, las consultas estamos a disposición, te contactas con nosotros en Vivero y ahí te vamos indicando de qué manera vamos haciendo las distintas gestiones. Bien. No sé si quedó claro. ¿Otra pregunta? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Dice, te preguntan en relación a las plagas, particularmente las loras, dice que le han devastado una hectárea completa de plantaciones. Mira, a ver, compartimos absolutamente la complejidad y la gravedad que significa el tema de las plagas. Es un tema que excede absolutamente lo que yo puedo comentarles, pero sí les puedo contar cuál es nuestra experiencia a nivel de vivero provincial. Nosotros también estamos sufriendo daños severísimos, causados particularmente por cotorras. Las medidas que venimos implementando hasta ahora, no podemos hacer todavía una evaluación de resultados. Lo que hemos probado hasta ahora no ha dado resultado, no estoy, digamos, con esto que ponerme, solidarizarme, porque entendemos y tenemos una clara conciencia de que este es un problema real que hay que atender desde las distintas instituciones que puedan opinar al respecto. Nosotros hemos probado con materiales inanimados que podían, digamos, desde CD, cosas de colores, probamos de bajar nidos, probamos de bajarlos con escaleras hidráulicas, probamos incluso de bajarlos con los chorros de agua de los bomberos. Se van, vuelven. Ahora, concretamente en el vivero de recreo, estamos probando con cetrería. Lo que nos explicaban quienes prestan el servicio es que a la luz de todas las experiencias que hay, se necesita toda una batería, una combinación de distintas medidas para intentar lograr un control. Yo puedo transmitir, me comprometo a transmitir, de hecho es algo que recurrentemente, digamos, nos lo están diciendo. Esto empieza a ser es un problema no solamente en los ámbitos rurales, también en los ámbitos urbanos, digamos, definitivamente acá estamos hablando de un desequilibrio que nada es casualidad, digamos, por algo las poblaciones de estas plagas han evolucionado de la manera que lo hacen, en detrimento por ahí la pérdida de muchas otras especies, pero definitivamente hay que buscarle una vuelta, compartimos absolutamente, hay que buscar una vuelta porque podemos estar todos de acuerdo y lloramos todos iguales, pero bueno, ¿de qué manera podemos hacer frente a todo esto? Porque por un lado estamos, y coincido, promoviendo y haciendo un esfuerzo enorme, y por el otro, parece que nos están esperando las cotorras. Cuando ponemos la planta con todo el sacrificio, ellas nos están esperando porque le damos la mesa servida. Y ya es, digamos, lo que estamos viendo tradicionalmente, digamos, buscaban hacer nidos, que son verdaderos conventillos, como en árboles más altos, y buscaban más que nada ramas o pedazos de rama que tuvieran espinas. Hoy podemos decir que cortan de todo. Bueno, acá yo, sin ir más lejos, en mi casa veo el daño que hay en los crespones que están en el frente, hay en árboles más bajos, la verdad que es un problemón. Yo lo que puedo hacer es transmitir nuevamente la inquietud que surge en el marco de esta charla al área de sanidad vegetal del Ministerio de Producción, que son quienes deben, dentro de los estamentos del Estado, uno de los cuales tiene que atender el tema de plagas, en este caso concreto de cotorras y palomas. Pero lamentablemente no puedo dar una respuesta ni más completa ni una solución porque sinceramente no la tengo. Bueno,
teníamos estas dos preguntas, así que vamos a dar por finalizada la charla. No sé, Marce, si querés hacer algún comentario más o si no, ya damos por finalizado. No, agradecer desde ya, quedar a entera disposición. No sé si alcanzó a quedar, perdón, pongo para que queden los datos de cualquier cosa, ahí están los datos de contacto del Vivero Provincial. Bueno, la intención fue, digamos, entendíamos que había productores que había cuestiones que no estaban en conocimiento de la existencia de herramientas que son muy interesantes, el caso de la ley de bosques cultivados, la existencia de los viveros de la provincia, la posibilidad de, digamos, de resolver el tema de necesidad de plantas, porque se está trabajando en red. Nos pareció que también era importante empezar con una charla de tipo más general, y después sí, en función de cómo vayan surgiendo las distintas inquietudes, ir avanzando sobre cuestiones técnicas, sobre cuestiones más puntuales, y en esto de nuevo, reiterar que estamos trabajando en la temática forestal, todas estas instituciones que les comentaba, de manera tal que en el marco del EDFI puede, digamos, pensarse en futuras capacitaciones, de manera de ser lo más ricas y diversas posible. Bueno, Marcela, desde ya muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron de la charla. Y bueno, gracias a la Sociedad Rural también, que nos dio la oportunidad del Grupo Gama, que somos Grupo de Ayuda a Mujeres Agropecuarias, una subcomisión de la Sociedad Rural de Rafaela, que bueno, arrancó con esta charla y vamos a seguir con más capacitaciones relacionadas con el tema. Así que desde ya, Marce, gracias a vos, al Ministerio de Agroalimentos. Y bueno, seguiremos en contacto entonces. Muchísimas gracias. Que tengan una buena mañana. Gracias, igualmente para todos. Saludos.